Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al canal. Hoy toca socialismo y la verdad es que tengo tal cantidad de temas de los que hablar, o sea, habría tal cantidad de cosas que comentar, sobre todo, bueno, ya antes de lo que ha ocurrido en Valencia, ya había infinidad de temas, o sea, ya tengo más material del que hablar del que de tiempo para hacerlo. Pero es que después, con todo lo que ha sucedido, o sea, es un. O sea, la catástrofe a la que nos ha conducido el hecho de que cuando ha ocurrido una catástrofe natural estuvieran gobernando los socialistas, todo lo que se puede extraer, todas las enseñanzas que se pueden extraer de ahí, todo lo que hemos podido comprobar que significa que gobiernen los socialistas. O sea, por si alguien tenía alguna duda, esto es que gobiernen los socialistas. Este es el resultado de que gobiernen los socialistas cuando no es todo sobreabundancia y dinero a expuertas para gastar en mil gilipolleces. Pero no voy a hacer, porque, a ver, por si no os habéis dado cuenta, mis vídeos no son de actualidad política, no me dedico a la crítica política. Este canal es de filosofía, que es a lo que me dedico fundamentalmente, de pensar. Es un canal de pensar. Bueno, de filosofía, de pensar, como queréis decirlo. Pero por otra parte no puedo dejar de hablar de lo que ha ocurrido. Entonces, no voy a hablar de lo que está hablando todo el mundo, sino que voy a intentar transmitiros una idea que he mencionado muchas veces, pero que creo que es totalmente acorde con la situación actual. Y es la siguiente propuesta de Robert Conquest, al que he mencionado 200.000 millones de veces, que dijo: toda organización occidental, ¿vale? Toda organización de la cultura occidental, que no sea activamente conservadora, acabará derivando en socialista. Yo he hecho una versión nueva de su afirmación, pero bueno, nos vamos a quedar en esto. Toda organización que no sea activamente conservadora acabará siendo socialista. Y esto es lo que ha ocurrido, y estos días lo hemos podido comprobar, con dos organizaciones, una de las cuales es extremadamente bien conocida, o sea, la conoce todo el mundo, que es la Cruz Roja, Cruz Roja Internacional Española, y la otra es Amnistía Internacional, a la que a lo mejor muchos no conocéis, pero yo he sido socio de Amnistía Internacional muchos años, muchos años. Y he visto lo que le ha pasado a Amnistía Internacional, he visto en persona su deriva y lo que le ha ocurrido. De ahí el nombre de este vídeo y de ahí de lo que le ha pasado a estas dos organizaciones podemos sacar algunas conclusiones para la vida política del país y para las decisiones futuras que tomemos. Y básicamente es que estas dos organizaciones, que comenzaron siendo activamente conservadoras, han dejado de serlo con los años, han sido devoradas por dentro, como la misma democracia española o las democracias europeas han sido colonizadas por dentro, infectadas desde dentro por activistas socialistas, o sea, los socialistas de buenas intenciones, esos socialistas que tienen buenas intenciones y que en la mayor parte de los casos se hacen pasar por cristianos o creen ser cristianos o dicen ser cristianos, no son activistas socialistas, pues esas organizaciones han ido, pues esos activistas, mejor dicho, han ido introduciéndose dentro de Cruz Roja, dentro de Amnistía Internacional y han provocado al ascender a puestos de mando dentro de estas dos organizaciones, han provocado que hayan dejado de ser activamente conservadoras, porque sus directivos han dejado de ser conservadores, han pasado a ser socialistas, y cuando sus directivos han sido socialistas, porque se han ido los conservadores, pues se han ido a otros sitios, lo han ido dejando, se han jubilado, ¿vale?
pues nos han sustituido las nuevas jornadas de activistas socialistas disfrazados de otra cosa, disfrazados de cristianos. Y el resultado es el que podíamos esperar, la absoluta putrefacción de estas dos organizaciones, porque el socialismo pudre y mata todo lo que toca, todo lo que infecta lo pudre y lo mata. Os voy a contar primero mi experiencia con la Amnistía Internacional. Yo me hice socio de ellos hace muchos años y he estado años donándoles, recibiendo su revista, apoyando sus acciones. Amnistía Internacional fue fundado, si no recuerdo mal, en 1974, pero en los años 70, por un abogado británico que a raíz del caso de unos jóvenes portugueses que habían sido encarcelados injustamente por el régimen dictatorial de Salazar en Portugal. Y este abogado cristiano británico se montó Amnistía Internacional para protestar por las violaciones de derechos humanos, de derechos civiles sobre todo, por regímenes abusivos o por abusos en general de la ley contra la ciudadanía. O sea, Amnistía Internacional era una organización multinacional, plurinacional, internacional, que se dedicaba a proteger los derechos humanos, a proteger los derechos civiles, a defender a la ciudadanía de las dictaduras, de los abusos de poder en general. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que con los años y muy rápidamente, porque ya os digo, fue fundada hace solo 50 años, muy rápidamente ha sido tomada desde dentro por los activistas socialistas, vosotros diríais activistas de extrema izquierda, pero no está bien dicho, activistas socialistas, que se han apoderado de ella desde dentro y la han convertido en una plataforma para sus reivindicaciones. Una plataforma para reivindicaciones de la ideología socialista. O sea, antes era una organización neutral que protegía todo tipo de casos a cualquier persona que estuviera bajo la amenaza de un régimen dictatorial o del abuso de poder de cualquier tipo de régimen, pero ahora solo se dedican a hacer activismo político, vosotros diríais de extrema izquierda, activismo político socialista. O sea, Amnistía Internacional ha pasado de ser una organización conservadora que defendía bueno, incluso libertaria, incluso liberal, que defendía los derechos civiles, y ahora es una organización activista o sea, no solamente activista socialista, que protege a criminales y que fomenta el crimen. Y os lo digo con el último caso. Ahora mismo hay una campaña de Amnistía Internacional. Bueno, esto hace ya muchos años, pero para que veáis un ejemplo concreto. Hay ahora mismo una campaña que dice, en la propia página de Amnistía Internacional, dice: Javichu, libertad y reforma del Código Penal ya, protestar es un derecho, defiende la protesta. Dice una declaración de un tal de Francisco Javier Aijón, Javichu, que entró en prisión el pasado 21 de mayo por haber participado en una dice Amnistía Internacional, por haber participado en una manifestación para protestar contra un mitin del partido político Vox en enero de 2019. El Tribunal Supremo condenó a Javichu a 4 años y 9 meses por los delitos de atentado y desórdenes. Él dice que no hizo nada y que solo fue a protestar, porque Vox es un partido nazi y protestar contra los nazis está muy bien. Este señor ha sido condenado por lanzarle piedras a los policías, por montar el pollo en la cárcel y por acosar públicamente a un partido legal como es Vox. ¿Vosotros creéis que Amnistía Internacional defendería a un joven de Vox encarcelado injustamente Bueno, primero, un joven de Vox no iría a la mesa informativa de otro partido a sabotearla, a insultarles, a intentar impedir su actividad legítima política, a tirarles piedras, a llamarles de todo, a hacerles la vida imposible.
Porque afortunadamente los jóvenes de Vox no son pirados totalitarios como este señor. ¿Vale? Pero incluso así, imaginaos que a alguno se le va la olla o yo qué sé, que un joven de Vox o eh, iba a decir afiliado o alguien de un votante de Vox hiciera algo así. ¿Vosotros creéis que Amnistía Internacional haría una campaña a favor de este señor si se dedica a tirarle piedras a los policías y a montar el pollo en la calle y a resistirse a la autoridad y bla 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 bla? Pues no, no lo harían. No lo harían. ¿Por qué? Por esos dos motivos. Primero, porque los jóvenes conservadores no se dedican a ir a las mesas informativas ni a los mítines políticos de otros partidos a intentar sabotearlos con violencia y con mala educación. No lo hacen. Pero incluso si lo hicieran, pues luego no se pondrían, si viniera la policía, luego no se pondrían a tirarle piedras a los policías y a pelearse con ellos. Pero esta gente sí. ¿Y qué es lo que hace Amnistía Internacional? Pretendiendo proteger sus derechos civiles, lo que está haciendo es defender a la violencia, es promocionar la violencia, proteger a los criminales. Proteger a los criminales que acosan a otros ciudadanos que ejercen libremente sus derechos políticos y proteger a criminales que agreden a la policía. O sea, lo que hubo cuando ocurrió esto fue un acoso contra una mesa informativa de Vox, un acoso violento de criminales socialistas, y luego un combate violento contra policías, cuando estos intentaron desalojarlos de ahí. Y a esto es a lo que se dedica ahora Amnistía Internacional, por no hablar de que también se dedica se dedica a hacer campañas, esto es de hace un par de años, se dedica a hacer campañas públicas a favor del aborto, es decir, a favor del exterminio, del genocidio de seres inocentes. Entre otras muchas barbaridades. Y esto es en lo que ha quedado. Claro, pasan muchas cosas. La primera, el desprestigio de Amnistía Internacional es absoluto, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que se han convertido en una asociación de activistas socialistas radicales, partidarios de los violentos, partidarios de los terroristas, partidarios de los animales estos. Entonces, la gente decente no se acerca a ellos. Ya no hay nadie decente que colabore con la Amnistía Internacional. Toda la gente decente, toda la buena gente que antes colaboraba con ellos, todos los que antes les donábamos y participábamos en sus actividades y firmábamos sus propuestas, pues todos les hemos abandonado. Porque ellos abandonaron los principios de su fundador hace 50 años. Y lógicamente ya no reciben donativos. Porque ¿quién va a donarles dinero? Los desarrapados estos violentos, totalitarios y criminales que detestan el trabajo y que, o sea, que le gustan más sus propias pulgas y las pulgas de sus perros que trabajar o... En fin, para esto ha quedado Amnistía Internacional. Vale, y el otro es Cruz Roja, que 3/4 de lo mismo. Noticia de hace un par de días. El 92% del dinero que percibió Cruz Roja... Hay una gran diferencia entre Amnistía Internacional y Cruz Roja. Y es que creo que Amnistía Internacional no recibe subvenciones públicas o muy poquito. En cambio, Cruz Roja Internacional recibe un dineral, una barbaridad de dinero de subvenciones públicas. Es probable que no tenga nada que ver con el hecho de que su vicepresidente sea la novia del ministro Álvarez. No tendrá nada que ver con esto. Bueno, algo tiene que ver, pero de siempre Cruz Roja ha recibido un apoyo económico muy potente porque tenía una gran presencia en la sociedad española. Pues resulta que del dinero que perciben, de las subvenciones que perciben, el 92% se lo gastan en sueldos. El 92% de lo que reciben, de las subvenciones que reciben, de las dotaciones económicas que recibe Cruz Roja, el 92% se lo gastan en sueldos. Solo el 8% va realmente a hacer actividad. O sea, es el no va más de la ineficiencia. El no va más de la inoperancia. O sea, es un pozo sin fondo de tirar dinero público. Nuestro dinero.
Pero es que encima tienen, me parece que son 50 y tantos o 60 y tantos altos directivos, y directivas sobre todo, que cobran, me parece que son 64.000 euros al año. O sea, la Cruz Roja necesita 50 o 60 personas que cobren 64.000 euros al año. ¿Para qué? Si casi no gestionan nada. Pero además, ha ocurrido lo de Valencia. O sea, y nadie ha visto a nadie de Cruz Roja hasta que han pasado 10 días de la tragedia. 10 días después de la tragedia, y cuando todo el mundo llevaba días diciendo qué vergüenza Cruz Roja, entre otras muchas cosas, qué vergüenza en estos, qué vergüenza los otros, qué vergüenza esto, no sé qué vergüenza la Cruz Roja, que ni está ni se la espera por Valencia. Entonces han mandado a algunos activistas básicamente a hacerse fotos, a hacer un public reportaje para venderlo. Hace muchos años que mi mujer me dijo, hace ya muchos años, o sea, muchos años antes de esto, mi mujer me dijo que Cruz Roja era una estafa, que era una estafa. Y hace muchos años que que nos dimos de baja y dejamos hasta de comprar el oro. Y no, vamos, yo no les pienso volver a dar ni un solo céntimo en lo que me queda de vida. Ni a ellos, ni por supuesto a Amnistía Internacional, porque se han convertido en dos estafas. Son dos organizaciones. Una es una organización criminal defensora de terroristas y abortistas. O sea, que le va el terrorismo, la violencia política y el genocidio. Fantástico, Amnistía Internacional. Lo mismo que hace 50 años. Y la otra es un pozo sin fondo de gente colocada a dedo para darles todo nuestro dinero y que vivan del cuento. Pero es que luego encima con las donaciones las envían a Gaza. O sea, acaba de ocurrir lo de Valencia y esta semana han seguido enviando ayuda a Gaza. Y a los valencianos que les den por donde amargan los pepinos. Cuando abandonas tus principios, conservadores, ya el resto es cuesta abajo y sin frenos. No tienes salvación. Ya el resto es putrefacción y muerte. Estas dos organizaciones son un magnífico ejemplo, un horrible ejemplo de lo que pasa cuando abandonas tus principios. Pero esto que se puede aplicar a cualquier organización, eso incluye a los partidos políticos. Todo partido político que no sea activamente conservador acabará derivando en socialista. Y si tenemos en cuenta que el socialismo no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la vida de los trabajadores, con mejorar la sociedad, con hacer una sociedad más igualitaria, con hacer una sociedad mejor, con el progreso, con nada de todo eso, que el único objetivo del socialismo es el control total de la sociedad, es el poder. El poder es su único objetivo, el poder para luego trincar la pasta, para tener dinero que gastarte en publicidad, en comprar medios de comunicación para mantenerte en el poder. Cuando yo discuto con algunas personas y les digo, el Partido Popular es un partido socialista, desde hace décadas, desde hace 20 años es un partido socialista. Oficialmente, cuando Mariano Rajoy dijo que ya no eran un partido conservador y que ya no eran un partido libertario. Un partido liberal que si alguien quería estar en el partido conservador, que se fuera al partido conservador, y que si alguien quería estar en un partido liberal, que se fuera al partido liberal, que el Partido Popular era de centro reformista. No, de centro reformista no, socialista, porque solo hay tres grandes bloques ideológicos en Occidente: conservadores, liberales y socialistas. Y si no eres conservador y no eres liberal, eres socialista, porque lo único que te importa es el poder. Cuando renuncias a tus principios, acabas derivando en socialista. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos una catástrofe en Valencia y las dos peores posibilidades de gobierno, bueno, dos de las peores posibilidades de gobierno ahora mismo al cargo de la responsabilidad de gestionar la crisis y la recuperación. Los socialistas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y los socialistas del PSOE en el gobierno de la nación. Socialistas y socialistas, dos bandas criminales socialistas que se pelean por robarnos, que se pelean por ver a quién le toca, cuál es el siguiente del turno para robarnos a continuación. Y lo mismo pasa con todo lo demás. O sea,
la conclusión es la siguiente. Para que una sociedad occidental mantenga la salud, siga estando viva y sana, como un cuerpo, como un organismo vivo, para que no se pudra y muera, es imprescindible que su motor principal, su principio, para la redundancia, su principio principal, su principio motor, o sea, el objetivo fundamental de su existencia sea conservador. Conservador, en el caso español, católico. O sea, expandir el mensaje de Cristo. O sea, si ese no es, si el apostolado cristiano no es el objetivo número uno de cada organización política y social de España, el resultado será el socialismo, putrefacción y muerte. Dicho de otra manera, toda organización española que no tenga como motor principal, como principio fundamental, el apostolado cristiano, acabará pudriéndose y muriendo, como la Cruz Roja, como Amnistía Internacional y como el Partido Popular. Exactamente eso. Esa es la cruda realidad. Que paséis muy buena tarde. Hasta pronto.